Las voces de los verdaderos protagonistas. En Voces RCN. 7 de la noche, 43 minutos, 7:43. Es un gusto saludar en el debate en Voces RCN a Lorena Castañeda. Ella es abogada, es máster en gobierno. Doctora Castañeda, gracias por estar con nosotros esta noche. Un gusto saludarla. Buenas noches, Alejo. Buenas noches a la audiencia. La cuota femenina y la cuota tolimense en la mesa. La cuota tolimense. También está con nosotros el doctor Carlos Meis, el senador de la República por el Partido Centro Democrático. Senador, gracias por acompañarnos, un placer saludarlo. Alejandro, gracias, buenas noches para ti y la audiencia y un saludo cordial para Alejandro, David, Eduardo y Laura. Gracias. Gracias. David Porras es abogado, es defensor de derechos humanos. Doctor Porras, gracias por estar con nosotros, un placer saludarlo. Hola Alejandro, un cordial saludo para ti y también para toda la audiencia de RCN que se está conectando y sintonizando a esta hora. Eduardo Mestre es economista, es además creador de contenidos. Doctor Mestre, gracias por acompañarnos. A usted, Alejandro, un saludo para los compañeros de mesa y para la audiencia. El doctor Alejandro Rivera es politólogo, fue director del Instituto para la Economía Social IPES. Gracias por estar con nosotros, doctor Rivera. Bueno, muchas gracias, un saludo a todos y me tocó al lado acá de la tolimense a la izquierda. Muy bien, a la izquierda siempre. ¿Usted de qué parte es? ¿Yo? Sí. Alejandro. No, pero Rolo, Alejandro Rivera es bogotano, ¿no? Bogotano. El doctor Mestre sí es barranquillero, ¿no? Sí. Al igual que el doctor Meisel. ¿Y el doctor Porras de qué parte del país es? Yo soy de Bogotá con raíces boyacenses. Bueno, pues aquí está de alguna manera representado también el país. Es que el primer tema que queremos poner a consideración de ustedes es una noticia que se ha conocido en las últimas horas, porque este miércoles, o el miércoles mejor de la otra semana, comienza un recorrido nacional la periodista Vicky Dávila, que ha llamado Vicky en Semana. Va a comenzar en Medellín inicialmente ese foro en la AFIT, ha recibido algunas críticas y ha enviado un mensaje muy duro diciendo: si ese grupito elitista de tibios hipócritas no quiere que vaya a AFIT, no es sino que la universidad me avise, y así lo hacemos con miles de personas en la calle. Esos hipócritas y tibios no entienden que no necesito de ellos ni de sus élites. Voy contenta a Medellín porque se organizó un foro por la división de Foro Semana. No entiendo el alboroto, esos foros los hacen los medios todo el tiempo. Fue lo que respondió Vicky Dávila, porque hubo críticos a su visita, entre ellos el periodista Pascual Gaviria. Dijo Pascual Gaviria que esta es una campaña disfrazada de periodismo, pero eso hará parte de un recorrido que la va a llevar por todo el país. ¿Será este el pistoletazo de una inminente candidatura presidencial o esto es más parte del alboroto y se puede explicar en el marco de su trabajo profesional? Doctor Mestre. Hombre, yo creo que Vicky Dávila está en su derecho de ejercer la profesión del periodismo y de hacer giras. Yo veo muchos medios de comunicación que hacen giras por todo el país. Hay uno que es competencia de y todas las mañanas aparecen en una ciudad distinta de este país. No me parece que eso sea raro. Creo que hay una persecución especial de parte, de un lado, del gobierno de Gustavo Petro y de otro lado, de la señora Claudia López, en contra de esta periodista que les ha destapado un montón de escándalos, de irregularidades, de cosas que los llevan entonces a espetarle esa supuesta candidatura presidencial como una forma de contener las revelaciones que está haciendo y que hace. Yo creo que Vicky Dávila fue la que destapó todo el escándalo de la UNGRD. Ahí tiene un rol muy importante el Partido Verde con el mentor de Claudia López, que es el señor Carlos Ramón González. El petrismo, por supuesto, tiene las razones para oponerse a esta figura. Y yo no creo que mientras ella no anuncie que es candidata pierde sus derechos como periodista. Creo que tiene derecho a recorrer el país, a seguir destapando estos escándalos y ojalá que lo siga haciendo. Yo no creo que vaya a ser candidata, la verdad. ¿Qué piensa, doctor Porras, de esa posibilidad? ¿Usted ve cercana a una candidatura presidencial o esto es parte, digamos, del ejercicio natural del periodismo? Bueno, pues parte del ejercicio natural del periodismo son las posturas que toma la señora Vicky Dávila. O sea, parte normal del periodismo es garantizar a los ciudadanos recibir información veraz, imparcial, oportuna, objetiva, completa. Ella claramente no es una persona, y con respeto, ¿no es cierto, Mestre? Sin interrumpir a las demás personas y respetando el uso de la palabra, ¿no es cierto?
Entonces ella es una persona que claramente ha ejercido no el periodismo, sino más bien ha ejercido sus posiciones políticas desde una tribuna que se llama Revista Semana en este momento, una revista que tenía muchísimo prestigio antes, pero que ahora bajo la dirección de ella pues realmente ya no tiene muchísima credibilidad que digamos. Entonces estas posturas políticas realmente le han quitado muchísima credibilidad y muchísima seriedad a la labor que ella está realizando como periodista. Creo que la mayoría de colombianos la ven a ellas como una líder política, y no como una periodista, ¿no? De todas maneras, sea como líder política o como periodista, ya tiene todo el derecho a realizar las giras que quiera realizar, o sea, eso está en parte de su derecho de la libre locomoción, la libre asociación, todos aquellos derechos con los que ellos no están de acuerdo y tienen un doble rasero cuando lo hacen las personas de la izquierda. Pero su opinión es que sí será la presentación de una candidatura presidencial. Pues todavía faltan 2 años realmente, entonces digamos que es muy pronto para hablar de eso. Yo creería que de pronto puede ser más bien una cortina de humo o un fusible que están esperando que toda la atención gire en torno a ella y de pronto destapar un candidato que sea un outsider, por ejemplo. ¿Y a quién ve usted como un outsider? Podría ser, por ejemplo, el abogado Abelardo de la Espriella, por ejemplo, que él trata de simular, de imitar a Bukele, ¿no? Un poco mal imitado, pero de todas maneras trata de hacer eso. Senador Meisel, ¿cómo ve la posibilidad? ¿Usted cree que está pensando la colega Vicky Dávila en un escenario presidencial? Mire, lo primero es decir, yo no soy lector de Semana, pero si Semana está cayendo en prestigio, pues entonces estamos llenos de un país que no es serio, porque tiene una rotación, leí ayer, en el avión de 13 millones, está rompiendo el récord histórico desde que se fundó, y la rotación y la venta que tiene. Yo creo que a mí me gustan los periodistas que aceptan tener un corazoncito ideológico, y me gustan los periodistas que logran sobreponer su intención de periodista y de comunicador social a ese corazoncito ideológico que lo tienen, y todos lo tienen. Pero hablando entonces puntualmente de una posible candidatura presidencial de Vicky Dávila. Primero, es una ciudadana colombiana que tiene todos sus derechos políticos constitucionales activos, con lo cual está en todo su derecho. Segundo, mientras que la ley le permita seguir ejerciendo su labor de periodista, también lo puede hacer. Y tercero, sí es cierto que ha cumplido una labor muy importante en destapar escándalos, como muchos otros periodistas en este país, incluso de otro sector ideológico, lo cual han traído una información muy valiosa que ha destapado muchos escándalos en este país, no solo en este gobierno, en muchos anteriores. Con lo cual yo no entiendo cuál realmente es el problema con Vicky Dávila. Repito, me parece que en algún momento dado tendrá que exponer cuáles son sus argumentos para ser candidata presidencial y por qué este país tiene que contemplarla como una opción, si ella lo está haciendo o si está contemplando esa opción. Pero lo que es una verdad es que tiene hoy todos sus derechos políticos que la facultan en un futuro para poder ser candidata. Y tercero, creo que eso sí, como periodista, habla muy bien de ella que el medio que dirige esté hoy teniendo la rotación que nunca antes había tenido, incluso periodistas que también tienen un sesgo político bien marcado, que terminaron saliendo por la puerta de atrás de ese medio. Lorena Castañeda, ¿usted ve ese escenario probable o esto hace parte, digamos, de ese mar de especulaciones? No, yo creo que la periodista sí tiene todas las intenciones de ser candidata, lo ha manifestado varias veces, pero no explícitamente, ya no se ha referido a eso. Ha tenido ciertas intervenciones tuiteras que si uno interpreta desde un lado político, pues uno puede decir que evidentemente, o por lo menos tiene las ganas de ser candidato, sí, y está muy bien. La suspicacia a mí también me la ha despertado. Está maravilloso. Yo no soy que bobo. lo haga. Ahora, claro, lo que yo sí creo es, si esa es su decisión, no le haga daño a Revista Semana, sepárese, ¿cierto?, del medio y haga la tarea, y maravilloso. Lo que yo sí creo es que 2026 va a tener una mujer presidenta. Lo que no creo es que sea Vicky Dávila. Y más allá de eso, pues lo que sí le hace daños al periodismo, que ella ha intentado defender en toda su carrera, ¿cierto?
porque lastimosamente pues ataca con vehemencia y sin argumentos, no solamente a Claudia López, sino a otros políticos con los que ella obviamente no compagina y que ya por lo menos podemos ver cuál es o marca su camino político y sabemos qué va a defender y qué es lo que ella quiere, por supuesto, hacerlo desde la tribuna de semana, como lo decías, pero también desde su lado periodista, que quiere ser neutral, pero que finalmente no lo puede hacer. Entonces, pues bienvenida a la campaña, si eso lo quiere hacer. Lástima que lo haga tanto tiempo antes. Como diríamos en la política, se va a quemar si se lanza mucho tiempo antes. Pero bueno, está con todo su derecho y yo sí creo, hago la apuesta en esa mesa, yo sí me arriesgo que la vamos a ver como candidata en 2026. Doctor Rivera, ¿usted apostaría también? Bueno, yo quiero decirle a la audiencia que nos escucha que estoy de acuerdo con todos los argumentos que han planteado mis compañeros acá y yo creo que eso tiene todo su derecho, tiene la legitimidad, tiene todos los pergaminos, viene del sector popular y posiblemente están testeando una candidatura para ver si se vuelve viable, pero lo que hay que contarle a la gente es un poco más el trasfondo de qué representa Vicky Dávila realmente y qué es Revista Semana hoy, porque Revista Semana no es lo que conocimos hace 10 o 7 años de Revista Semana? Que leíamos. Ajá. Y hoy vemos detrás de Semana quién está, uno de los banqueros más grandes del país. Entonces Vicky Dávila también tendría que irle diciendo al país que va a representar a los bancos, que su esposo es el señor Génico, que tiene hartas denuncias, que ojalá las destape también, como dijo acá el doctor a la derecha, que ha destapado varios casos de corrupción, pero que se autodestape. Y yo creo que lo que mejor evidencia y caricaturiza lo que es Vicky Dávila hoy, que le ofendió demasiado y no lo logra superar, fue cuando Claudia López le hace un meme y la saca envuelta en una bandera de Colombia. Ahí lo que le estaba diciendo Claudia López es: su merced, o es periodista o se dedica a la política, pero no se disfrace de periodista para confundir la gente, para atacar y para viabilizar una candidatura. Y termino con esto. Me preocupa lo del foro de la AFIT, porque estuve revisando y no solamente va a estar ella con un sinnúmero de gente que según ella la aclama y se muere por ella por ir a las calles, sino que hay detrás unas empresas públicas que yo supongo que en los foros semana, como se hace, los están financiando, entonces EPM, el Grupo UNE y Tigo, y lo peor es que va a estar el alcalde de Medellín ahí también, que estaría haciendo pues, no intervención en política, porque aquí la legislación en política está determinada en los periodos electorales, pero hay un contubernio que están empezando a armar y se va a ir por todas las regiones donde tiene candidatos afines a su pensamiento, que en últimas ahí lo va a ir viendo con Fico, va a darse una vuelta al país por eso. Entonces aquí el problema no es que Vicky se lance, tiene todo el derecho, y están viendo que Colombia se preparó para que una mujer sea presidenta. Se hace una autoencuesta ellos mismos, que la perfilan para que salga ella, ponen a Claudia de tercera después de Fajardo, y lo que van es testeando y cómo hacen un desgaste contra Claudia López. Entonces el problema no es que se lance, sino qué representa, qué hay detrás, que le vaya diciendo. Y hay un problema que me preocupa harto, y es esa polarización, ese lenguaje tan soez y tan retador y tan revanchista. No entiendo en qué momento la gente le han vendido que tiene que ser un Bukele para que lo eligen, y no está solo él ahí, está JP, y en últimas quisiera saber qué se hizo Bukele que no ha vuelto a opinar, como que le dijeron: oye, maneja un perfil bajo, mientras desgastamos lo de Maduro y luego vamos sacando los Bukeles latinoamericanos. Entonces yo creo que Vicky tiene todo el derecho, pero que le cuente al país realmente qué es lo que va a representar. Bueno, 7 de la noche, 56 minutos. Vamos a hacer una pausa, ya continuamos adelante, porque además ustedes quieren hablar también sobre los precios de la CPM, que es un asunto que nos está preocupando a todos por la incidencia que tendrá en el bolsillo de todo el país, porque evidentemente un reajuste en los precios de los combustibles se va a trasladar en la inflación y en el costo de vida de los colombianos. Pero ya continuamos adelante, son las 7 de la noche, 57 minutos. Continuamos. En Voces RCN. Ya son las 8 de la noche, 4 minutos. 8 de la noche, 4 minutos. Continuamos en este debate en Voces RCN. Esta noche nos están acompañando muy amablemente Lorena Castañeda, Carlos Meisel, David Porras, Eduardo Mestre y Alejandro Rivera. Ustedes querían hablar del reajuste en los precios de la CPM. Ya se ha dicho por parte del ministro de Hacienda que es impopular, pero que es una necesidad urgente hacer este reajuste. Será de 6.000 pesos hasta finales del año 2025. Será en 3 oportunidades que se haga este incremento, todo esto con el fin de frenar el déficit que hay en el Fondo de Estabilización de los Combustibles. Desde luego hay molestia por parte de los transportadores, dicen que el gobierno les hizo conejo, que los invitó a una mesa de diálogo para finalmente tomar la determinación de hacer este reajuste que podría tener un impacto, o lo tendrá inevitablemente, en el costo de vida de todos los colombianos. ¿Qué piensa, senador Meisel, de esta decisión del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla? ¿La ve necesaria?
primero es decir dónde estamos y qué se puede hacer y qué opciones tiene este gobierno, los que han pasado y los que vengan. El presupuesto nacional lo prioriza el presidente de la República. El presidente es quien dice dónde va una plata que es totalmente finita, y eso sí hay que reconocerlo. Ahora, ¿por qué estamos como estamos? El gobierno vive diciendo que el presupuesto de hoy se tuvo que tener un recorte de 30 billones de pesos por unas deudas viejas. Eso es totalmente mentira, porque el presupuesto que se aprobó ya se aprobó con las deudas. Estamos recortando el presupuesto vigente de esta vigencia fiscal por el mal clima económico que es quien ha perjudicado los recaudos. Cuando usted tiene un mal clima económico, cuando el PIB en el 2023 cierra con un paupérrimo crecimiento del 0.7, cuando ya tiene un desempleo otra vez que toca los 2 dígitos, cuando usted empieza a ver que ya un sector como Fenalco le está diciendo que el comercio tiene 18 meses consecutivos decreciendo sus ventas, cuando la construcción está caída, cuando la vivienda tiene un 40% menos de adquisiciones, pues lógicamente hay menos gente dispuesta o con posibilidades de contribuir. Y eso es lo que está afectando hoy el presupuesto nacional. Y por eso es que el presupuesto nacional que radicó este gobierno para el 25 es un presupuesto mentiroso. Entonces, lógicamente, aquí se empiezan a recortar las cosas y se empieza a poner, como dicen en mi tierra, el dulce de a mordisco. Y en esa situación, el gobierno tiene que priorizar en qué se gasta la plata y en qué no. Desatender el ACPM, para mí, lo considero un error garrafal. Lo de la gasolina se puede discutir, pero lo de la CPM, que es lo que moviliza todo lo que consumen las mesas colombianas, independientemente de su ingreso y de su estrato, va a traer un problema inflacionario importante. Problema inflacionario que todavía no se ha controlado. Ha bajado, pero de manera minúscula. Y ya el ministro está diciendo otra vez que esto va a ocasionar un repunte desafortunado de la inflación de 1.4%. Entonces, aquí que no me vengan a decir que el gobierno que aumenta la inflación, que aumenta el desempleo, tiene cómo reducir la pobreza, que fue lo que dijo el 20 de julio como un gran logro. A mí que no me digan entonces cómo el gobierno, que atiende muchos subsidios en este país, simplemente tomó la decisión de abandonar uno más de ellos, que es el tema del SFM. Pero en este país se subsidia la educación, se subsidia la salud, se subsidia las facturas de los servicios públicos, se subsidia en el caso del ACPM, el ACPM. Entonces aquí se trata de tomar decisiones. Ahora, tomar decisiones en un clima económico bien complejo, pero es producto de su propio invento, de estar peleando con todos los sectores que contribuyen y que jalonan la economía de este país. Esas son las grandes conclusiones de estar en ese continuo desazón y en esa continua confrontación con quienes producen y quienes de alguna manera empujan este carro que se llama Colombia. Lorena Castañeda, ¿cuál es su opinión? Bueno, tengo 5 puntos. El primero, pero más o menos voy a resumir. El precio estaba congelado desde 2020, ¿no? Estaba más o menos 9.400. Segundo, el precio internacional está entre 15.000 y 16.000, ¿cierto? Tercero, lo que va a pasar, y que ya lo explicaba Alejandro Villegas al inicio de esta opinión, es, pues se va a hacer gradualmente, ¿cierto? Hasta llegar a 2025 y cubrir ese hueco, que yo creo que esa información es importante. Cuarto, el gobierno, si no hace esos giros, pues podrá destinarlos a otro tipo de rubros que también son importantes para el país, que también están sufriendo el golpe de que todavía tenemos secuelas de la pandemia y que de alguna forma tiene que llegar el Estado a cubrir. Y el quinto es, bien lo decía aquí mi compañero del lado izquierdo, que no están de izquierda, sino más de la derecha, es, pues sí hubo conversaciones, y usted bien lo dijo, hay que tomar decisiones, porque si nos quedamos sin tomar decisiones, pues va a ser peor la salida. Así que yo creo que no era una decisión fácil, evidentemente no lo fue, pero tocaba hacerlo en el momento para poder seguir adelante con todos los retos que tiene ese gobierno, que son además deudas históricas de hace más de 50 años. Doctor Rivera, ¿qué piensa de esa determinación del gobierno? ¿Cree que era un mal necesario? Yo creo que aquí lo que se demuestra es que hay una situación clara, y es que las finanzas públicas pues, están en una necesidad urgente de aumentar el ingreso. Vemos que ha existido una disminución por bajo recaudo,
pero también por aumento de los litigios y deudas que hay que pagar también, como las planteaba Lorena. Y yo creo que proyectar a subir a 6.000 a igualar el precio de la CPM con estándares internacionales, que también hay conflictos internacionales que han afectado el precio de este combustible, pues lo que va a generar es un impacto directo en los costos del transporte, y eso va a generar también que la inflación aumente y va a generar también un aumento en los precios de la canasta básica que los ciudadanos normales compran. Y yo creo que aquí hay que hablarle claro al país, es necesario, por eso dicen que impopular, pero es necesaria. Pero el problema es que el ministro empieza a tomarle el pelo a la gente desde el año pasado, antes de las elecciones, les dice una cosa, que van a congelar, que mesa de diálogo, en enero le va soltando, y como ya nos acercamos a diciembre, entonces empiezan a decirle la realidad, entonces a la gente no le echen cuentos, dígale que estamos en una crisis, muéstrele a la gente transparentemente qué es lo que está pasando con las finanzas, cuál es el hueco que tenemos, los 24 billones que planteó también el senador. Entonces yo creo que es importante ver que cada vez que se aumenta el precio de este combustible, pues también esto impacta negativamente. Hay que entender a los camioneros, pues por eso protestan, porque están golpeando su gremio, va a aumentar el flete, el precio de los alimentos, y esto va a generar también una disminución en la capacidad de compra de los ciudadanos en su diario, en lo que compran para vivir, que es como se transportan los diferentes alimentos. Entonces yo creo que aquí tiene que enfrentarse a la realidad. Hay una crisis de las finanzas públicas, hay un bajo recaudo, un aumento de los litigios y obligaciones históricas, pero el gobierno no se puede quedar diciendo que es que está pagando y pagando lo del anterior, que asuma, que sea ingenioso, que sea novedoso en lo que hace. Y por fortuna esta vez yo aspiro que, porque está la senadora Angélica Lozano en esta comisión, no vaya a pasar lo de la vez pasada, que faltó dinero y entonces hicieron mal las cuentas y fue que habían pagado antes el impuesto a algunas empresas, entonces no, nos faltan 24 o casi 30 billones, hay que restarle a todos porque hicimos mal las cuentas, y eso los deja muy mal parados y demuestra la improvisación del gobierno en materia de administración pública, de finanzas públicas, pues porque siguen poniendo teóricos y mucho profesor, bueno, pero muy poco tecnócrata que sea doctor Rivera. Nosotros le advertimos eso al gobierno la vez pasada, porque tiene una cantidad de ilusiones que no eran realizables, los litigios, unas campañas de... No hay nada que aterrice más los sueños de promesas de campaña que llegar a darle un costo a cada cosa en el presupuesto. Sí, pero de todas maneras, doctor Rivera, esta era una decisión que estaba cantada prácticamente desde el comienzo del gobierno, ¿no? Sí, pero la gente la va carameleando con el diálogo, pero al final le dicen, no, vamos a congelar los peajes, vamos a hacer, y al final pues la realidad es esa, hay que sacar el dinero de algún lado, por eso dice que es impopular, pero necesaria. Creo que iba a opinar algo ahí, no sé si la doctora Castañeda. No, que pensé que el de Peñalosa, porque dije impopular pero eficiente. Pero ahorita más adelante con Galán podemos hablar de Peñalosa. Sí. Oiga, doctor David Porras, ¿actuó con responsabilidad en esta oportunidad ministro de Hacienda o se le fueron las luces? No, completamente. Es que el tema es que no se pueden seguir sosteniendo esos subsidios, sobre todo cuando estamos hablando de que todavía estamos en un momento de inflación, como muy bien lo estaba señalando Lorena. Y pues hay que cubrir eso, no hay que gastar el dinero público en ese tipo de subsidios, sino hay que gastar el dinero público justamente en las transformaciones sociales que se están realizando ahora. Ahora bien, si nosotros miramos, por ejemplo, el precio de la ACPM internacionalmente, Colombia está dentro de los 20 países que tiene el ACPM más económico a nivel mundial, está exactamente en el puesto 16 de los países con el ACPM más económico. Si miramos, por ejemplo, a países como Hong Kong, en Hong Kong un galón de ACPM está por el orden de los 44.000 pesos. Entonces eso es para que las personas se hagan una idea de, digamos, de lo económico que es el ACPM aquí en Colombia. Se está hablando de un aumento de apenas unos 6.000 pesos, que claramente es un 60% de incremento. Eso puede afectar el sector transporte, y por esa razón, digamos, hay que establecer, digamos, hay que abrir el diálogo justamente el ministro de Hacienda con los transportadores. Sin embargo, también tenemos que tener en cuenta algo muy importante, y es que el gobierno nacional ha hecho un gran logro con respecto, por ejemplo, a la reactivación de los ferrocarriles. Esto va a evitar en cierto punto que también aumente el precio de los alimentos y de algunos bienes. Entonces, por esta razón es que creo que tenemos que pensar también en eso. Justamente la reactivación de los ferrocarriles nos ha llevado a reflexionar y a recordar
que esta apuesta del país la hizo desde el año de 1900, más o menos hasta el año de 1970. 70 años construyendo los ferrocarriles con el dinero de los impuestos de todos los colombianos, para que después desmontaran eso para darle paso al negocio de las llantas, de los cauchos, del diésel, de la CPM, de los combustibles fósiles, de los camiones, de las tractomulas, etcétera. Entonces tenemos es que pensar es qué tipo de país queremos. Queremos un país industrializado que tenga medios de transporte modernos, bueno, ya no tan modernos, lo que les decía, desde 1900 estábamos en esa apuesta como país, para que después un grupo caquistócrata y corrupto que quería primar sus negocios personales con respecto a estos otros medios de transporte, pues que no son modernos realmente, sino que están ya mandados a recoger, pues justamente esa es la idea y ese es el paso que ahorita se está dando. Ahora bien, el país no se iba a cambiar de la noche a la mañana, entonces es equivocado de pronto pensar que las medidas económicas que se iban a tomar iban a tener efectos inmediatos. Hay algunas que sí, en esas se ha tomado, digamos, muchísima importancia el gobierno nacional, como es por ejemplo el tema de la pobreza monetaria, que ha bajado. 1.600.000 personas han salido de esa línea de pobreza monetaria justamente por un incremento del salario mínimo histórico, el incremento más alto en toda la historia de nuestro país, que ha hecho justamente esto, y yo creo que esto es algo que las personas tienen que recordar, que ahí todos los expertos, todos los analistas iban a decir que la inflación se iba a disparar, y lo que hemos visto es que la inflación ha reducido de un 13% a más o menos un 7%, a un 10%, y se espera que a finales de este año termine por el orden del 6%. Esas son las proyecciones que se han realizado al respecto. Entonces yo creo que no hay que hacerle tanto caso a estos analistas y a todos estos expertos, sino que hay que mirar es que realmente las decisiones que se han tomado en materia económica pues están dando muy buenos resultados. Claro, doctor Mestre, ¿usted cree que también es impopular pero necesaria esta decisión? No, creo que están equivocados mis compañeros de panel y quisiera hacer una alusión a la parte más técnica para no quedarnos en las generalidades y para que los camioneros que nos están oyendo entiendan que lo que está hablándose en este programa no es más que una operación de gaslighting en contra de ellos, porque la cosa técnica es todo lo contrario. Explícales a los camioneros el término. Por supuesto que lo haré. David, me voy a detener en la parte técnica para contarles. Lo que esto demuestra, lo que el anuncio del aumento del SPM demuestra, es que la justificación que nos dieron para subirle a la gasolina era mentira. Y les voy a contar por qué. Esa justificación partía del hecho de que Colombia importa una parte de la gasolina, entre el 20, el 40%, etcétera, ¿cierto? Como Colombia importa una parte de la gasolina, entonces hay que pagar esa gasolina, el que la consume tiene que pagarla al precio internacional, no al precio nacional de su producción, dándole un margen a la empresa que lo produce y que lo importa, a la única que lo hace, que es Ecopetrol. Pero ya que es un comentario técnico, porque dices entre 20 y 40, ¿es 20 o es 40%? Es diferente. David, estoy hablando de una cifra que va a lo largo de los años, que oscila en cada año. Por favor, no me interrumpas. Te ofrezco disculpas por haberte interrumpido en tu intervención, pero te agradezco que no me interrumpas en la mía. Este precio... Ya le doy la palabra si quiere, doctor Porras, sí. si quiere agregar algo adicional, por favor, doctor Mestre. Tenía razón David quejándose en la intervención anterior porque fue grosero de mi parte. Pero les cuento, entonces había una importación de gasolina, ¿cierto? Por lo tanto debe pagarse la gasolina a un precio internacional, ¿cierto? Como hay un precio internacional y no lo estábamos pagando, entonces pagábamos menos de lo que era, luego había un subsidio, ¿cierto? Y como mantuvimos durante muchos años ese subsidio, entonces había una deuda entre el que compraba o la plata que el Estado pagaba y lo que se le debía pagar a esa empresa que es Ecopetrol, ¿cierto? Yo le quiero preguntar a mis compañeros de panel si saben qué porcentaje del ACPM se importa en Colombia. Es el 0.0%. No se importa ACPM en Colombia. Todo el ACPM que se consume en este país se produce en Colombia. Está confirmado por Ecopetrol, lo dijeron hace unos meses en la audiencia pública citada por el senador Richard Fuelantala. Yo creo que esto pues tumba todo ese dominó que armaron. Si no hay importación, pues no hay ningún motivo que justifique que tengamos que pagar el precio internacional. No hay ningún motivo o justificación para hablar de subsidio y tampoco lo hay para hablar de deuda o de hueco, como se dijo aquí en esta mesa. Luego queda claro que tanto en este caso del ACPM como en el caso de la gasolina, lo que había era la intención de recoger plata para los bolsillos del Estado de los ciudadanos que utilizan estos dos combustibles. Eso es lo que está pasando y eso fue lo que pasó con la gasolina y es lo que va a seguir pasando ahora. Se ha resaltado en esta mesa que tiene un impacto en la canasta básica, etcétera. Creo que además tomar esta medida simplemente, como el resto de medidas del gobierno para recoger plata del bolsillo de la gente, implica además
que vamos a meterle un freno de mano a una economía que ya está completamente frenada por una serie de políticas fiscales, económicas, monetarias del gobierno y del Banco de la República que han sido restrictivas y que tienen frenada a la economía, totalmente apartado de lo que se esperaría de un gobierno que se dice progresista. Entonces, realmente acá lo que están haciendo es nuevamente meterle la mano al bolsillo de la gente, así se justifique con generalidades y sin hablar de los datos puntuales y particulares. Doctor Porras, rápidamente porque quiero cambiarles de asunto y plantearles el último tema de esta noche. Coincido en parte, pero inflación sí hay en Colombia. Sí, eso pero, sí hay inflación. Sí, Entonces, pero la receta de combatir eso con políticas restrictivas es todo lo contrario a lo que se supone que hace la izquierda. Por eso, pero desde el permítame, 2020... doctor, permítame, doctor Mestre, para que termine el doctor Porras. Adelante. Desde el 2020 no había subido el precio, entonces miremos la inflación como la dejó Iván Duque en un 13%. Con esos niveles de inflación hemos hablado durante ya casi 5 años y pues que no haya subido la gasolina siquiera esos porcentajes que estaríamos hablando de por el orden del 50%, acá lo que está planteando es un aumento de más o menos del 40% para justamente nivelar el precio con base a la inflación. No estamos hablando ahí de un tema de internacional. No, la inflación no ha subido 50%, David. Ha subido el precio internacional de la CPMI, esa es la justificación que da el gobierno al que tú defiendes. Pero lo haces equivocadamente porque no conoces el argumento que ellos mismos están usando. Te estoy hablando desde el argumento de la inflación. Estamos en una inflación, no ha subido 50%. No ha subido en 4 años, en 5 años, con los niveles del 13%. Haz las cuentas, Mestre. No, David, la justificación es subir el precio internacional. Por favor, averigua lo que tu ministro de Hacienda está diciendo para justificar esta medida. No inventes cosas porque lo vas a quedar mal a él. Bueno, también, y el precio de la gasolina, estábamos hablando de las dos cosas, del precio de los hidrocarburos en general, el precio de la gasolina y aparte acá las fórmulas que se manejan en Colombia son fórmulas que contemplan el precio del nivel internacional. Todas están en el ámbito de los decretos del presidente que puede modificar. De los decretos del presidente o de la presidencia de la República, del gobierno. Sí, David, sí. Bueno, pero permítanme, porque miren, me quedan 5 minutos y quiero una opinión muy rápida de ustedes, porque hace 2 semanas el presidente Gustavo Petro habló de alcanzar un acuerdo nacional, sorprendió este sábado en la asamblea del partido político de la Colombia Humana, hizo allí una intervención y se refirió a sus críticos y especialmente a aquellos que lo abuchean. Eso fue lo que dijo el presidente de la República. No le gritan a Petro los ricos del país, fuera Petro. No están reproduciendo el mismo mensaje que lanzaron cuando mataron 5.000 militantes de la Unión Patriótica. Son los asesinos, los mismos que gritan fuera Petro. Porque es que no se pueden aguantar que alguien con café de leche en la piel y que no es de sus familias y que no le interesa ser de sus familias, ni conquistarse una esposa de sus familias, ni meterse a sus clubes, ni comprar sus acciones, que les ha exigido hablar de tú a tú y mirando a los ojos y de frente, y no con la puñalada. Eso básicamente fue lo que dijo que son ricos, asesinos, los que lo abuchean. Se le fueron las luces al presidente porque está utilizando ese tono camorrero, está pateando cualquier posibilidad de un acuerdo, senador Meisel. Mire, déjeme referirme a un dato porque se dicen las cosas con mucha ligereza y yo no puedo permitir eso aquí. En el 2022 la inflación cerró en el 13%, sí, con un crecimiento del PIB colombiano del 7%. No es lo mismo tener una inflación en 2 dígitos con un crecimiento del 0.7%. Eso no puede ser visto igual en temas macroeconómicos. Pero vámonos al famoso acuerdo nacional del presidente Petro. Ahí está, en evidencia. Pero yo ni siquiera, yo entiendo por qué el presidente odia a más de la mitad del país. Lo que no entiendo es cómo no es capaz de llegar a un acuerdo con su mismo equipo. El presidente Petro es tan falto de capacidad, es tan incapaz de llegar a un acuerdo con su mismo equipo, que el presidente Petro hay un ministro que se le sale de su coro celestial y lo primero que hace es votarlo. Así nos pasó con Ocampo, pasó con González en el DNP, pasó con Cecilia López, pasó con Gaviria. Y era gente que pese a que piensa distancialmente distinto a nosotros, es gente por lo menos con la que uno podía hablar, dialogar. Era gente sensata, que todo el país se sentía más o menos tranquilo con sus funciones. Entonces, ahora nos pide el nuevo ministro del Interior, el tercer ministro del Interior, un acuerdo nacional. Primero, que a nosotros no nos ha llamado.
Y segundo, ¿cómo se siente la gente que uno representa? Que no es violenta, que nunca ha empuñado un arma. Cuando uno le escucha decir al presidente de la República que todo el que no vote por él y todos los que votan por nosotros y todos los que gritan fuera Petro son unos asesinos. ¿Cómo queda uno en ese diálogo nacional? Entonces el presidente Petro lo que tendría que hacer es entonces dejar la euforia, dejar estos picos como de emoción que tiene todos extraños, y que entonces deje a Cristo hablar y convocar ese gran acuerdo nacional. Pero es imposible que el ministro llame a un acuerdo nacional y él llame asesinos a los que no piensen como él o a los que lo quieren fuera del gobierno, que están en todo su derecho de quererlo fuera del gobierno y de expresarse. Otra cosa es hacer algo en contra del gobierno por fuera de la ley. Pero yo estoy en el legítimo derecho de querer que salga este gobierno. Dentro de la ley, por supuesto. Rápidamente, porque el tiempo va caminando, doctor Porras, le ruego un minuto. ¿Por qué el presidente utilizó esa expresión? ¿Cuál es su opinión? Ese discurso del presidente Gustavo Petro es fundamental y es muy importante de cara al 2026. A mí aquí yo quiero resaltar son las palabras que está poniendo en boca del presidente de la República nuestro congresista, y es que dice: odia más a la mitad del país. Eso se podría decir de Álvaro Uribe Vélez, pero es que ese es el lenguaje amenazante y ese es el lenguaje de radicalización y de polarización que lleva a un país a la violencia como la que tenemos en Colombia. ¿Cómo va a decir que el presidente Gustavo Petro odia a la mitad de los colombianos? Mire, eso es una falta de respeto. Uribe, no más lenguaje de odio, no más lenguaje de odio, no más lenguaje de odio. Bueno, pero ahora bien, en cuanto al acuerdo, es que no soy yo el que está diciendo usted lo está asesinos. diciendo, le está diciendo yo no estoy usted que él está diciendo que son unos petrista. odiadores. Yo no le estoy diciendo asesino al petrista. Está afirmando que el presidente odia a la mitad de los colombianos. Cuando yo le digo asesino a alguien, pues muy bien no me cae. ¿A quién le dice asesino? Le dice asesinos a los que asesinaron a los miembros de la Unión Patriótica. ¿Usted es de ellos? Entonces se está sintiendo ofendido porque usted es de ellos, le pregunto. Entonces no se sienta aludido. Le pido no se sienta aludido. Segundo, estoy diciendo, el doctor no tiene ningún caso, ninguna investigación de orden penal para él. Estoy haciendo comillas lo que dijo el presidente. Los que dicen fuera Petro son los asesinos. Es que yo no me siento aludido, viejo, porque yo nunca he hecho un acto violento en mi vida. Lo que sí te digo es que es tu presidente el que tiene que moderar el lenguaje. Porque cuando yo le digo asesino a alguien, pues muchos no lo quiero. Entonces, es que permítame, porque es que no ponen las palabras completas del presidente Gustavo Petro. Bueno, doctor Porras, rápidamente, tampoco dejan poner en contexto lo que está diciendo el presidente Gustavo Petro. El presidente Gustavo Petro está refiriéndose a una política de odio que están tomando los contrincantes contra los adversarios políticos de él. Una política en la que ustedes miran la eliminación física del enemigo. Como hicieron la eliminación física de 6.402 falsos positivos, como hicieron el genocidio. Yo no he hecho nada de eso. Yo no he hecho nada de eso y no defiendo eso. Es que creo que que cuando usted dice ustedes se refiere estoy defendiendo al régimen asesino que gobernó el país durante... Yo no sé, senador, francamente, si uno le puede decir asesinos a los expresidentes. Yo estoy hablando o a los del régimen causante de los falsos positivos, al régimen causante del genocidio de la Unión Patriótica. A eso estoy hablando de los asesinos. Doctora Lorena Castañeda, le pido en un minuto, por favor, su opinión. ¿Qué cree que quiso decir el presidente? Sí, no, pues evidentemente creo que el discurso y el fondo del señor presidente lo que quiere decir además es que los que votamos por Gustavo Petro sí estamos pidiendo los cambios por los que votamos. Y aquí sí creo, doctor Meisel, sin que nos tire las cosas y nos agrega, es pues que si hay una resistencia muy clara a los cambios. Y yo cerraría, ya para darle el micrófono a mis compañeros, yo no estaría tan segura que los de su partido nunca hayan empuñado un arma. Yo no los defendería a todos. Ya con eso cierro el micrófono. Bueno, doctor Rivera, rápidamente, ¿cuál es su opinión? No, pues yo creo que hay que un poco de serenidad y elevar un poco el nivel del debate. Yo creo que Petro le habla a sus barras, a su 37%. Y siempre la estrategia de victimizarse. Bueno, yo creo que hay que hacer memoria de lo que ha pasado, pero Petro debe superar un poco el tema histórico y retórico para pasar a hacer concretas propuestas que permitan generar un gran acuerdo que nos permita salir de la crisis que estamos. Y mire que el nivel de agresividad no solo es de Petro ni de otras barras. Podemos ver lo que hablamos de Vicky Dávila. Pacho Santos
con ese nivel de odio que le tocó retractarse por haber injuriado y invitado al odio, a la violencia contra la senadora Angélica Lozano. Y entonces vemos que la gente, eso la anima y les gusta y quieren llevar al país a un nivel de polarización para mostrar que lo que necesitamos es mano fuerte. Yo creo que Colombia lo que necesita es una implementación de políticas y pacificar el lenguaje. Yo tengo que pedirle perdón a ustedes tres, pero y yo soy un tipo que los que me conocen saben que soy un tipo respetuoso con todo el mundo, pero no me pidan que no me fuque cuando me llaman asesino. No, pero yo no lo estoy atacando ni diciendo nada. Lo que quiero decir es que hay que bajarle un poco al odio de todos los sectores, aterrizar, porque la gente merece que sus políticos también sean serenos. Y pues Petro cada vez que sale en la plaza pública pues es muy ágil en el discurso y en la retórica, eso le suma, le refuerza su nicho, pero bueno, hay que pasar a construir y un gran acuerdo no se puede construir usted atacando y desafiando con el que se va a sentar a negociar o a acordar, tiene que haber un diálogo cordial y un espacio sereno donde se puedan llegar a concretar cosas. Doctor Eduardo Mestre, le ruego rápidamente, por favor, porque se nos acabó el tiempo ya. Fuera Petro no es una consigna golpista ni asesina. También se gritaba fuera Duque, se gritaba fuera Uribe, se gritaba fuera Santos. Es una consigna popular que se dirige a las políticas de esos gobiernos y que es una manifestación popular, no hay que estigmatizarla. Ahora, si hablamos de ricos, creo que las políticas del gobierno los han favorecido a ellos y han fregado a los pobres. Dijo el Dani que yo era rico, el que gane más de 4 millones de ricos. 8 de la noche, 31 minutos, se nos acabó el tiempo, vienen las voces del deporte, gracias a ustedes por habernos acompañado y a ustedes también por haber estado en la sintonía de Voces RCN 8:31. Voces RCN.